Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a los convocados para la 22ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13 horas con 8 minutos del jueves 3 de julio de 2025, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que solicito a la Secretaria Técnica prosiga en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Juan Eduardo Rodríguez Carvajal. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Ornelas. Presente. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Adela Margarita Cerda Chávez. Presente. En representación del director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, la licenciada Juliana Isabel Becerra Molina. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos del quórum legal se encuentra presente la totalidad de los convocados para sesión. Gracias, Secretaria. Existiendo un quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, por favor, informe a este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de fecha 25 de junio de 2025 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las siguientes solicitudes de acceso a la información: la de folio con terminación 693 requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y la de folio con terminación 706 requerida por la Oficialía Mayor. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerida por la Sindicatura Procuradora para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con número de folio con terminación 686. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerida por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2024. Punto número 8, clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día puesto a su consideración. ¿Ninguna? Muy bien. En virtud de que no existen observaciones, Secretaria Técnica, les solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Presentación del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de fecha 25 de junio de 2025 para su revisión y posible aprobación. Les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas: aprobación del acta de la sesión anterior, la ampliación de plazo por 10 días adicionales para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. Se confirmaron 2 proyectos de clasificación de información confidencial para la atención de obligaciones de transparencia. La aprobación de un proyecto de clasificación de información confidencial y reservada para la atención de una solicitud de acceso a la información y se presentó el informe de actividades de la Dirección General de Transparencia del mes de mayo. Gracias, Secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. ¿Ninguna? No habiendo intervención o comentarios de los integrantes, les solicito someter a votación la propuesta para presentar su aprobación. Por instrucción de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 47 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de 2025 del Comité de Transparencia,
del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que sean analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuestas a solicitudes de información y de atención de obligaciones de transparencia, una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las siguientes solicitudes de acceso a la información, la de folio con terminación 693 requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y la de folio con terminación 706 requerida por la Oficialía Mayor. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud 693 en la cual se requiere información relacionada con la obra denominada Torre Britannia, ubicada en Lomas de Aguacaliente, incluyendo copias simples de licencias de construcción, prórrogas, bitácoras, planos, inspecciones realizadas, oficios de clausura, condiciones de la fianza, sanciones aplicadas, así como el registro de visitas de verificación por parte de Protección Civil. Por lo que respecta a la solicitud 706, informo que se requiere información relacionada con el trámite mediante el cual se cambió el tipo de plaza del servidor público Óscar Andrade Salcedo de base campo a base administrativa de la Delegación Cerro Colorado, incluyendo quién autorizó sus implicaciones presupuestarias y las consecuencias administrativas en caso de irregularidades. Para atender lo solicitado y con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Transparencia del Estado, las áreas solicitan la ampliación de 10 días hábiles adicionales con la finalidad de estar en posibilidad de otorgar una respuesta en tiempo y forma. Al verse imposibilitados para atender de manera inmediata debido al actual cúmulo de trabajo y toda vez que se requiere realizar la recolección, integración y a su vez análisis de la información, dada la naturaleza y el volumen de lo requerido. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. Ninguna. No existiendo comentarios por parte de los integrantes del escrito de lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta del acuerdo para su consideración. Acuerdo 01, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Se aprueba la ampliación de plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas al término establecido inicialmente para dar contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerida por la Sindicatura Procuradora para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con folio de terminación 686. Al respecto, les informo de la recepción de una solicitud en la cual se requiere información relacionada con la obra de rehabilitación del Malecón Playas de Tijuana, el avance, responsables del seguimiento sobre la existencia de un problema legal y que, de ser así, el cargo que ocupan las personas responsables. Por lo anterior y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la reserva total de las constancias que obran en los archivos físicos y electrónicos relacionados con el Malecón de Playas de Tijuana, carpeta y expedientes de la Dirección de Contraloría, de la Dirección de Investigación y Determinación y de la Dirección de Responsabilidades, debido a que se encuentra una investigación en curso. El riesgo de perjuicio que representa la divulgación de esta información supera el interés público general de su difusión en este momento, ya que podría influir en la investigación y afectar los derechos del individuo involucrado, manifestando que la reserva de la información es el medio menos restrictivo disponible para evitar un daño y asegurar que la investigación se desarrolle en un marco de objetividad y equidad. Lo anterior, con fundamento en el artículo 112, fracción 5, 8, 9, 10 y 11 de la Ley General de Transparencia, y en la prueba de daño en la que se argumenta que la divulgación de esta información representa un riesgo real, demostrable e identificable al poder afectar el debido proceso, la imparcialidad de la investigación y la presunción de inocencia de los funcionarios antes de contar con una resolución definitiva. La clasificación de la información se hace durante un periodo de 5 años
cuando el proceso concluya o se emita una resolución definitiva. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de su sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como reserva total de las constancias que obran en los archivos físicos y electrónicos relacionados con el malecón de playas de Tijuana, carpeta y expedientes de la Sindicatura Procuradora para atender la solicitud 686, debido a que se encuentra una investigación en curso y su divulgación podría afectar la investigación y los derechos de los individuos involucrados. Segundo, se ordena al área cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados conforme a la normatividad aplicable. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerida por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2024. En cumplimiento del artículo 81 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios. Por ello, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación confidencial parcial de 412 contratos de prestación de servicio profesional en modalidad de honorarios asimilables a salarios, los cuales contienen los siguientes datos personales de una persona física: el registro federal de contribuyentes, la clave única de registro de población y el domicilio particular. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 20, 115 y 120 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 03, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 412 contratos de prestación de servicios profesionales en modalidad de honorarios asimilables a salarios por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura esta 22ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 13 horas con 22 minutos. Muchísimas gracias por su participación y asistencia. Que tengan buen día. Gracias.